La clase anterior, hermano, fue una bendición, causó impacto en la gente. Han estado preguntando qué es eso y eso es una bendición. Amén. Y yo sé que en el futuro muchas personas van a ser bendecidas por estas clases. Vamos a leer, vamos a comenzar sentadito ya oramos, ya leímos, ¿verdad? Le dimos la bienvenida al Espíritu Santo y así comenzamos el día de hoy estas clases, esta segunda clase doctrinal de bautizo. Y la clase de hoy se titula La Trinidad. ¿Sí? Podemos ir anotando la Santa Trinidad. La Santa Trinidad. Así vamos a titular esta clase el día de hoy. Alabado sea Dios, gracias Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. La Santa Trinidad. Y vamos a dar inicio en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Ahí vamos a dar inicio a esta clase. Sean bendecidos todos, ¿verdad? Que nos están escuchando. Gloria a Dios. Esperamos que esta clase sea de bendición para todos. Aleluya. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y antes de leer, Mateo 28, 19, pues me puedo dar cuenta de que no se aprendieron los libros. Bueno, esa es la primera tarea, ¿verdad? Los primeros 20 libros de la Biblia. Pues algunos tal vez sí, algunos tal vez no se lo aprendieron, pero Mateo 18. 28. Es el último capítulo de Mateo. El último capítulo de Mateo. Gloria a Dios. Aleluya. Gustavo, un favor. Anda a la entrada y sabe que está un ganchito, ¿verdad? Ese ganchito abre la puerta, déjala abierta. Pones el ganchito del tubito que está allá abajo, así. Y déjala abierta. Por si viene alguien, no tengo el teléfono para mirar cuando llegue. Si viene, si no viene, gloria a Dios. Vendrán el domingo. Por eso necesito un teléfono especialmente para grabar aquí. En Walmart hay uno en 200, un iPhone. El iPhone 13. ¿Lo tiene, verdad? Mateo 28. 19. Mateo 28. Y si hay uno comenzando. Gracias, hermano. Ok, y dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, ¿verdad? Cuando nos sumergimos en las aguas, ¿verdad? Decimos, bueno, yo como pastor, el pastor que los bautice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se sumerge y ya ahí queda la persona bautizada. Entonces, vamos a ver la definición de la Trinidad, la definición de la doctrina de la Trinidad. ¿Y por qué es importante, amados hermanos, conocer lo que es la Santa Trinidad? Porque hay muchísimas iglesias o falsas doctrinas que no creen en la Trinidad. Y se acuerdan de lo que leímos de la Biblia, que en la clase de la Biblia, de que hay gente que no le gustan ciertos versículos y se los quitan y hacen sus versiones de su Biblia a su manera. Entonces, punto número 1, definición de la doctrina de la Trinidad.
La doctrina de la Trinidad es el eje del pensamiento cristiano. La palabra Trinidad denota no solamente la cantidad de 3 personas, sino también implica la unidad que existe entre ellas. Trinidad significa 3 personas, ¿verdad? Pero entre las 3 personas hay una unidad. Esta doctrina no es una doctrina concebida de hombres. O sea, no fue que a alguien se le ocurrió, ay, vamos a inventar las 3 Trinidad y vamos a hacer una doctrina de eso. No, es lo que vamos a ver hoy a la luz de la Biblia, ¿verdad? Que esto no es una doctrina que fue concebida por hombres, sino que fue una doctrina concebida por Dios. Aleluya. Un entendimiento claro de esta enseñanza solo se adquiere por medio de la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo y de cada una de las personas de la Trinidad. Entonces, en la Trinidad existen 3 personas y las 3 personas tienen su propio trabajo. El Padre, que es el creador del universo, fue el creador. El Hijo, que es el redentor del hombre, fue el que vino y murió. El Hijo es la imagen de la Trinidad, porque a Dios nadie lo ha visto, al Espíritu Santo nadie lo ha visto, al único que se ha visto de la Trinidad es a Jesús. Y el Espíritu Santo, que es el que santifica al creyente. Es importante que anoten estas 3 cosas. El Padre, creador del universo, el Hijo es el redentor del hombre y el Espíritu Santo es la santificación del creyente. Entonces, hay doctrinas que no creen en la Trinidad, que no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y agarran un versículo de la Biblia para basar su doctrina. Y déjenme decirle algo y aprenda algo. Para que algo sea doctrina, tienen que haber muchos versículos de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver la Trinidad, el segundo punto. Ya una vez tenemos claro, la Trinidad es el eje del pensamiento cristiano, ¿verdad? O sea, por lo que dije, ¿qué es la Trinidad? El eje del pensamiento cristiano. Es donde basamos nuestra enseñanza, nuestra doctrina. Una de nuestras doctrinas, que es lo que estamos viendo en esta clase, El eje del pensamiento cristiano. Entonces, una de nuestras doctrinas es que creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Esa es la Trinidad. Y es muy importante saber y estar claro que la Biblia nos habla de esto, para no ser engañados por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas. No dejarnos mover como las olas del mar, que cuando venga alguien a decirnos algo, ya va, un momentico, a mí la Biblia me dice esto, y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Porque como dijimos la vez pasada, en la clase pasada, hay gente que te viene con la Biblia y te vienen con ¿qué más? Entran con la Biblia y con un libro, y a la final ¿qué hacen? Quitan la Biblia y dejan las enseñanzas humanas de ciertas personas, los fundadores de esas doctrinas. Por ejemplo, los musulmanes, ellos quitan la Biblia, dicen que creen en la Biblia, o sea, en la Torá de los judíos, que es el Pentateuco, y la final quitan la Biblia y se quedan ellos con la Torá escrita por Mahoma. ¿Sí? Entonces, para ellos Mahoma es más importante que Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, los musulmanes, eso que salam aleikum, aleikum salam, y que se explotan y que, bueno, eso. Y esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces,
Estamos en la Trinidad. Ya vamos a ir, va a haber una clase de los diferentes tipos de religiones que hay. Pero ahorita estamos con la Trinidad. Y vamos a confirmar en el Antiguo Testamento, que es el segundo punto, la Trinidad. Ya notelo, que íbamos a ver una cantidad de versículos, que es donde nos basamos. La Trinidad en el Antiguo Testamento. Anote eso. La Trinidad en el Antiguo Testamento. La Trinidad en el Antiguo Testamento. Aleluya. Entonces, como versículo principal, si nos vamos a ver relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Porque hay personas que les dicen que no, que eso solamente pasó en el Nuevo Testamento, o dicen que solamente existe Jesús. Otros dicen que solamente existe Jehová. ¿Sí? Entonces, vamos a Génesis y vamos a comenzar desde el principio. Eso significa Génesis, significa el comienzo, el principio de la creación. Entonces, en el principio de la creación, Génesis capítulo 1, versículo 2, podemos leer de la siguiente manera. Yo quisiera que algunos de los hermanos pudieran leer Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces, ¿quién se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu. El Espíritu. Estamos viendo el Espíritu de Dios obrando. Entonces, hay una teoría que el por qué se movía el Espíritu sobre la faz de las aguas. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí nos pudiéramos meter en una predicación de escatología, ¿verdad? Nos pudiéramos meter en una predicación cuando hablamos por qué, el porqué de que estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Ya sabemos que dice que el diablo fue arrojado a la tierra cuando se rebeló contra Dios, cuando le quiso dar un golpe de estado, cuando se puso a murmurar y a criticar con los ángeles. Pero ¿quién se cree Dios que es? Yo soy mejor que Dios. Y le quiso dar un golpe de estado a Dios. Y resulta de que cuando se enteró Dios de lo que estaba pasando, cuando vio que este hombre o este ángel, porque el diablo no lo hizo Dios. Alguien una vez preguntó por qué Dios creó el diablo. No, Dios no creó al diablo. Dios creó un ángel, un lucero de la mañana. Dios creó un ser hermoso, un ser maravilloso, que su orgullo se envaneció por lo que tenía, se envaneció por la gloria que Dios le había dado y quiso ser mejor que Dios. Era un ángel muy hermoso. ¿Y qué pasó? Dios lo lanzó para la tierra. Algo está pasando ahí. Ya va. ¿Por qué esto está haciendo feedback? Aleluya, 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 gloria, 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 aleluya, 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 aleluya. Dios lo arrojó para la tierra, y cuando lo arroja, la tierra no estaba desordenada. La tierra se desordenó cuando cayó, porque dice allá en el Nuevo Testamento: yo vi a Satanás caer como un rayo sobre la tierra. Dios lo mandó y la tierra se desordenó con todo ese pocotón de demonios. Y es donde quiero llegar. No me voy a meter muy allá porque es una clase. Calmado. Sí, mano, porque se me mete el evangelístico y ya.
Eso es algo profundo. Pero entonces lo que quiero, amado hermano, es que entienda el por qué el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Se cree que los demonios que cayeron con Satanás estaban en el agua. Y para que no salieran, el Espíritu se movía y los tenía ahí aguantados. ¿Sí me está entendiendo? Ahí estaba el Espíritu sobre la faz de las aguas. Era el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. Entonces vemos la manifestación del Espíritu en el comienzo de la creación. Amén. ¿Estamos claros? Anote ese versículo y ponga la conexión del Espíritu en la creación. Génesis capítulo 1, versículo 2. Eso es con relación a la creación. Conexión del Espíritu con la creación. Génesis 1, 2. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, vamos ahora la conexión con el hombre. Vamos a Génesis, ahí mismo Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a dejar que otro hermano lo pueda leer, amén. 1, 26. Ya vimos el Espíritu de Dios, uno de la Trinidad. Génesis 1, 26. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces dice la Biblia de que después que Dios creó todo, ¿verdad? Dijo, hagamos al hombre. Está hablando en plural. ¡Hagamos! O sea, había más gente con él ahí. Cuando usted se va a hacer algo, usted dice, voy a hacer. Habla en singular. Cuando usted va a su trabajo, usted no para a su vecino y le dice, hey, vámonos a trabajar. Es que vámonos, ¿qué? Es que yo voy a trabajar por ti. Usted se para y usted dice, ¿verdad? Voy a trabajar. Ah, pero ya cuando está en el trabajo, ya tiene un equipo, ¿verdad? De trabajo. Y usted dice, vamos a hacer tal cosa. Porque su jefe le dijo que hiciera. Entonces, vamos. Entonces, ya habla en varias personas. Entonces, Jesús aquí está diciendo que Dios dijo, que ¿quién dijo? Entonces dijo Dios, hagamos a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Está viendo por qué nosotros somos tan lindos, bellos y hermosos? Sí, hermano, porque somos hechos a semejanza de Dios. ¿Sí entendimos esta parte? Que nos confirma que cuando Dios creó el hombre, no solamente había una persona, no solamente estaba Dios, estaba con el Hijo y estaba con el Espíritu Santo. Aunque no lo dice ahí literalmente, Hijo y Espíritu Santo, pero nos dice que había más personas. Y ya vamos a ver más adelante que era el Hijo y que era el Espíritu Santo. Bueno, ya vimos al Espíritu Santo en el 1-2. Entonces, vamos a buscar Éxodo 23-22. Éxodo 23-22. Y eso lo voy a leer yo. Vamos a ir. Éxodo 23-22. En algunas teofanías o manifestaciones de la deidad, ¿verdad? O sea, teofanía, hermano, significa cuando se manifiesta Dios al hombre. ¿Sí me entendieron? Manifestaciones divinas de la deidad hacia el hombre. Eso es una teofanía. Oye, yo tuve una teofanía. Se me presentó el ángel de Jehová. Eso es teofanía. Manifestaciones de la deidad al hombre.
Entonces dije Éxodo 23:20, ¿verdad? Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Esta palabra la dijo Dios. Entonces aquí estamos hablando de Jesús. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, en muchas partes de la Biblia estamos hablando de Jesús. ¿Estamos viendo la hora de la manifestación de la Trinidad? Alabado sea Dios. Y esto en el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Si lo tiene, amado hermano, puede leerlo, amén. La idea es que todos compartamos. Isaías capítulo 6, versículo 8. Alabado sea Dios. Sí, hermano. Capítulo 6, versículo 8. Ajá, amén. ¿Lo tienen? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Heme. Heme aquí. Heme aquí. El profeta Isaías escuchó la voz de quién? Del Señor. ¿Qué decía la voz del Señor? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por? Vamos, dígalo. ¿Y quién irá por? Mí. No, por nosotros. Sí, ¿quién va a ir por nosotros? O sea, el Señor le está diciendo a Isaías, ¿a quién enviaré a que le predique a la gente? ¿A quién voy a enviar? Que vaya y anuncie por nosotros. Ahí estaba Jesús, ahí estaba el Espíritu Santo. Todavía Jesús no había venido a la tierra. No era su momento de venir a la tierra. Y el Espíritu Santo no es la deidad manifestada, carne. Y Dios todavía no. Por eso dijimos de que, y lo vamos a ver ahorita, ¿quién es el único de la deidad que se manifestó en carne? Jesús. ¿A quién iré? El Señor estaba buscando a alguien que fuera y predicara. Y ahí es cuando Isaías dice, entonces respondí, yo, envíame a mí. Y eso nos lo dice el Señor hoy en día también a nosotros. Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, envíame a mí. Porque dice que tenemos que predicar la palabra. Hay gente que no quiere predicar. Hay gente que prefieren los deleites de este mundo. Mismos predicadores, hermanos, pastores, evangelistas, gente llamada al altar, que prefieren los deleites, la fama de este mundo y han dejado de predicar la palabra, como dice allá en Efesios, en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. Una cosa tengo contra ti, que has dejado el primer amor. ¿Y el primer amor cuál es? Cuando llegamos a los pies de Cristo, lo que hacemos cuando llegamos al Evangelio, predicar la palabra, buscar al perdido. Ese es nuestro trabajo como ministros y siervos de Dios. Porque lo que leímos en Mateo, capítulo 28, dice, y hacer discípulos, y predicar. ¿Lo hacemos hoy en día? ¿Predicamos la palabra? Dice la Biblia que la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Pocos son los que quieren sujetarse a la palabra de Dios. Y allá cuando Isaías dice, envíame a mí.
Y eso tenemos que hacer nosotros, decirle al Señor, envíame a mí. Estoy dispuesto, no sé predicar, no sé hacerlo, pero el Señor te prepara. Amén. El Señor nos capacita. Y por eso estamos hoy en este lugar recibiendo la capacitación de parte de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces vemos que el Señor dice, ¿quién irá por nosotros? Veamos otro texto, otro ejemplo. En Génesis capítulo 11, versículo 6. Génesis capítulo 11. Y es una historia que a mí me gusta mucho, amado hermano, porque lo que el hombre se propone lo logra. ¡Aleluya! Sí, lo que nos proponemos lo logramos. Y más con la ayuda de Dios. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 11, versículo 6. Dice, léalo, amado hermano. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El siguiente. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amén. ¿Está viendo? Esta gente, amado hermano, se propusieron construir una torre para llegar al cielo. Estamos hablando de los tiempos de la antigüedad. No existían los cohetes, no existía la inteligencia artificial, no existían las maquinarias que existen hoy en día. Y esta gente dice que se propusieron, usted lo puede leer en su casa con más calma, ¿verdad? Y empezaron a hacer con ladrillos, y empezaron a hacer con fuego, y empezaron a hacer una construcción, una obra. ¡Wow! Y cuando Dios miró, ¿verdad? Dice el 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Oye, el Señor dijo, oye, esta gente tan terrible, esta gente está dándole duro, porque se propusieron una meta. Está viendo, cuando nosotros nos proponemos como hombres lograr un objetivo, lo logramos. Esta gente, quizás los moradores de la tierra le decían, usted está loco. Los demás le decían, pero qué locura es esa. Pero ellos iban para adelante. Hay gente que te van a decir, no, tú no puedes, no lo vas a lograr. ¿Qué vas a hacer tú por ahí yéndote para ese país? Y aquí estamos. Y después que estamos aquí, no, que eso es mucho dinero, que eso es mucha plata. Las metas y los objetivos que nos pongamos, lo podemos lograr, pero cuando nos centramos, y en este caso cuando ponemos a Dios por delante. Y dice que Jehová descendió y vio la obra, y dijo, he aquí el pueblo es uno. La importancia de la unidad. La importancia de ser uno con nuestra esposa. Es algo poderoso, hermano, cuando nos unimos. Como iglesia, cuando nos unimos. A arrebatarle las armas al diablo. A predicar la palabra. El pueblo es uno. Y estaba logrando el objetivo. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Hermano, esto es otra cosa, por ahí, que por ahí vamos a hacer una predica de esto, ¿verdad? Pero, wow, hablar el mismo lenguaje. Yo no puedo decir a usted, hermano, Cristo sana. Y usted me va a decir a mí, ay, hermano, es que, ¿será? Pero, ¿será que Dios puede? Hermano, si todos hablan el mismo lenguaje, de fe, de esperanza, de que sí se puede. Hermano, el enfermo que pase por esa puerta se va a ir sano en el nombre de Jesús. Amén. Entonces,
Pero donde voy a lo siguiente. Dice que el 7, ahora pues descendamos. No dice yo voy a ir. Jehová vio, ¿verdad? En el 6 dijo, en el 5, Jehová descendió. Hermano, tráeme una. El diácono tiene que ganarse la bendición. Entonces dijo, descendamos. Primero vino Jehová y después vino con alguien más, ¿verdad? Dijo, descendamos. Entonces ahí vimos, hermano, y vamos a dejarlo hasta ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a dejarlo hasta ahí en el Antiguo Testamento porque hay muchísimos otros versículos que pudiéramos hablar. Pero quiero que pasemos ahora al Nuevo Testamento. Ven acá, usted anotó esos versículos, todos los versículos que yo dije. No lo anotó, ¿verdad? ¿Hasta cuál versículo se quedó? El primero. Ah, no, Génesis, no, sí, van anotando, va bien. Es que ahí estamos, Génesis 11, Isaías 6, 8, ¿sí? Génesis 11, 6, 7. ¿Vamos bien? Génesis 1, 26 y Éxodo 23, 20 y 22. Isaías no. Isaías no, Isaías 6, 8. Éxodo, Génesis, Génesis 23, 20 al 22. ¿Ok? ¿Estamos? Quiero ir ahora, y con esto terminamos en el Antiguo Testamento, no quiero pasar esto por alto. Con esto terminamos el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:4, porque este es un texto donde se agarran muchas falsas doctrinas. Y yo no quiero, amado hermano, que usted sea engañado. Yo no quiero que el Señor a mí me jale las orejas y me diga, no enseñaste a mi iglesia. Deuteronomio 6:4. Yo le enseño, si usted se quiere desengañar más adelante, bueno, ese es problema suyo. Pero con esta doctrina que está recibiendo, sé que no se va a dejar engañar. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, recuerde el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, el último libro del Pentateuco. Amén. Capítulo 6, si lo tiene, léalo, amado hermano. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Amados hermanos, dice que Jehová uno es. Entonces hay una doctrina, una falsa religión, de que ellos dicen de que solamente hay un Dios. No hay más Dios. Y es verdad, solamente hay un Dios. Pero entonces ellos dicen de que no existe Jehová ni que existe Espíritu Santo, que solamente existe Jesús. Y otros dicen que no existe Jesús ni existe Espíritu Santo, que solamente existe Jehová, porque dicen que aquí dice Jehová. Pero en el original, ¿se acuerdan cuando leímos, hablamos de las versiones? ¿Se acuerdan de dónde viene, de dónde tradujeron la Biblia? ¿Dónde está escrito el original del Antiguo Testamento? ¿En qué idioma? Hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Muy bien. Entonces, en el original hebreo, dice la palabra que dice aquí, uno es, se refiere a la palabra Echad. Esa es la palabra E-H-J-A-T. Echad, que significa compuesto. ¿Sí? Un compuesto, o sea, una persona compuesta por algo más. Eso sí, ejemplo. Cuando vamos a la Biblia y dice que dejará el hombre a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer y será uno. Deja el hombre a su padre y a su madre y será una. Ahora, yo cuando me casé con mi esposa nos fusionamos, así como aquella, ¿verdad? Como aquel COVID, ¿sí se acuerdan? Cuando se fusiona, ¿verdad? Somos uno solo físicamente, no. Ella está por allá, yo estoy por aquí. Pero somos una sola, nos unimos en un solo matrimonio. Entonces, así es el Padre, o sea, así es esta palabra que nos dice aquí, Jehová uno, se refiere a la palabra Erhad, es compuesto por alguien más. Es uno solo, está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí me entendieron? Sí. Entonces, lo que quiere decir aquí, resaltar que uno, por encima de ídolos, por encima de estatuas, por encima de otros dioses, que el hombre en ese tiempo, los Baales, otros dioses, ¿verdad? Que si el Poseidón, según la mitología griega, que si, bueno, una cantidad de dioses que la gente se inventa, sobre todos esos dioses, Jehová uno es. ¿Sí? Uno es. Entonces, ahora vamos a ir más claro, porque nos vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver, según el Nuevo Testamento, vamos a ir y anote eso, la Trinidad en el Nuevo Testamento. ¿Anotó de Deuteronomio 6:4? Sí. O sea, y este es un texto donde se agarran muchas doctrinas porque dicen que Jehová es uno. Pero ya usted me está entendiendo de dónde viene el original. ¿Qué significa la palabra? Anote esa palabra. E-H-J-A-T. Y ponga, original, hebreo, uno es. E-H-J-A-T. Ese es el original hebreo. ¿Está viendo por qué es importante uno conocer la Biblia? ¿Qué significa? Uno es. Ok, vamos entonces a la Trinidad en el Nuevo Testamento. Hay cantidades y pudiéramos pasar 2 horas hablando de esto, pero vamos a ser breve con unos cortos versículos. La Trinidad en el Nuevo Testamento. ¿Ya lo tenemos? Y ahí vamos a anotar estos versículos. Principalmente el Verbo se hizo carne. En capítulo 1, San Juan, capítulo 1, versículo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pudiéramos decir, en el principio era Jesús, y el Verbo era Jesús, y el Verbo era con Dios, perdón. Y en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. O sea, el Verbo es Jesús, era en el principio, era con Dios, y era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Jesús. Y por ahí, hermano, todo ese capítulo 1 nos demuestra que Jesús es desde el principio. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 15. Y aquí vamos a ver, vamos aquí, Colosenses 1:15 al 18.
Colosenses está para ir para el final, Tesalonicenses está en el Nuevo Testamento. Yo lo voy a leer. Colosenses 1:15 para que podamos ir avanzando. Dice lo que leíamos al principio, miren lo que les decía. ¿Lo tienen? Vamos a esperar que el hermano lo consiga. Colosenses 1:15. Y lo anota, amado hermano, que estos versículos son importantes que se lo lleve. 1:15, ¿ven? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¡Ja! ¡Ja! ¿Sí vio lo que le decía? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando? De Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amados hermanos, los demonios, los principados, todo se sujeta a Jesús. ¿Está viendo? Porque cuando uno reprende un demonio, se tienen que ir en el nombre de Jesús, porque se sujetan a Jesús, según lo que leímos aquí, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron creadas. Las cosas que hay en los cielos, las cosas que hay en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él. ¿Está viendo usted? Dios creó a esos ángeles. Dios creó al ángel mayor, pero Él mismo se convirtió en diablo. Pero fueron creados por Él. Todos los demonios entonces que están en la tierra fueron mandados del cielo. Todos. Eran ángeles. Pero ahora son ángeles caídos. ¿Sí? Son ángeles. Entonces se tienen que sujetar a Él. Y nosotros, entonces, esa potestad que Él tiene nos las dio a nosotros como iglesia. Entonces, ¿está viendo por qué nosotros tenemos la potestad ahora sobre los demonios? ¿Por qué nos las dio a nosotros? ¡Qué maravilloso el Señor! Entonces, vemos ahí a Jesús. Aleluya. Vamos a ir ahora Juan 5:19. San Juan, capítulo 5, versículo 19. Mira, hermano, que estamos paseando por toda la Biblia, para allí y para acá. Ajá. San Juan 5:19. Empezando en el Nuevo Testamento, está San Juan. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y demuestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo del Hombre a los que quiere da vida. ¡Aleluya! ¿Ah? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Yo no entiendo cómo hay gente entonces que dice que el Padre no existe, que solamente existe Jesús. O sea que Jesús no hace nada si no ve el Padre que lo hace. ¿Y qué dice aquí? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Que el 21, ¿eh? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere la vida. O sea, ¿quién levanta a los muertos? El Padre. Pero esa potestad se la da al Hijo. Y a quien Él quiere le da vida. Por eso es que vemos gente que están perdidos en el mundo, en vicios, en borracheras, en cosas locas, y llegan a los caminos de Jesús y son transformados y cambiados por la sangre de Cristo. Y otros se ponen, ¿verdad? Y Dios los empieza a usar dentro de las iglesias porque se disponen a orar, a buscar de Dios, y empiezan los envidiosos que tienen 20, 30 años en el Evangelio. Pero ¿por qué Dios está usando a ese que está llegando?
Porque, ¿qué dice? Que al que Él quiere, Él es soberano. Esto no se trata de porque yo canto mejor, de que porque yo tengo más títulos, de que porque yo tengo estudios teológicos, de que porque yo soy hijo del pastor. ¿Ah? Esto se trata de que Él quiere. Que Él quiere. Yo he visto personas que le han dado, hermano, 8, 10 tiros y no se mueren. No se mueren. Porque Él quiere darle vida. Y punto. Él es Dios. Él es soberano. Y a quien Él quiere. Entonces vemos que Él está hablando del Padre. ¿Verdad? Esa relación, mi Padre. Aleluya. Hay un versículo que es el que, hermano, que es el que vamos a concluir con este, porque yo creo que esto lo abarca todo. Mateo capítulo 3 versículo 16, para demostrar la Trinidad. Y como le dije, pudiéramos hablar de cantidad de versículos. Juan 5, 19, 17, 11, Juan 14, 17, Hechos 2, 4, Mateo 28, 19, San Juan 16, 26 al 27, San Juan 16, 5 y 7. Esto es para los que están mirando, ¿verdad? Que le dan tiempo de si usted quiere, amado hermano, mire este video después. Juan 14, 23. Hermano, cantidad de versículos que confirman el Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia, pero yo creo que este es el que lo llena todo. Aquí no hay duda. Mateo 3, 16, ¿lo tenemos? Mateo capítulo 3, versículo 16. El que lo tenga puede leerlo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Aquí está manifestado la Trinidad. Jesús está en el agua. Dice, después que fue bautizado, o sea, ya Jesús está saliendo del agua, ya lo habían sumergido. Subió del agua y he aquí los cielos fueron abiertos. ¿Verdad? Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Hermanos, se materializó. El Espíritu Santo no lo podemos ver, pero para testimonio de los incrédulos, se materializó el Espíritu Santo en forma de una paloma. No es que el Espíritu Santo es paloma, no, porque la Biblia nos enseña y nos dice que es fuego, que es agua, ¿sí? Que es un silbido apacible, de que es un torbellino. O sea, hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo en la Biblia. El Espíritu Santo no tiene una forma corporal, como lo leímos ahorita en Colosenses. La imagen solamente fue Jesús. Esa fue la imagen de la Trinidad. Pero Dios en su voluntad, para hacerle demostrar a los incrédulos que no creían, se materializó el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Que si a Dios le hubiese dado las ganas que fuera un dragón, ¿verdad? Pero ¿por qué la paloma? Hermano, porque la paloma es un animal manso, es un animal bonito. Usted se imagina un cuervo ahí, es el diablo, iban a decir la gente. ¿Ah? Porque la paloma es símbolo de paz. Paz. Es un animalito, ¿verdad? Manso, tranquilo, que no se mete con ningún otro animal. No tiene defensa. Una paloma no tiene defensa, hermano. ¿No? Entonces, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y para completar, ¿verdad?
El versículo 17 dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, se manifestó el Padre. Yo no entiendo, hermanos, cómo esa gente viendo esa maravilla, después decía que Jesús tenía demonios. Yo no entiendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Para que tú veas una cosa tan maravillosa como esa. Y que después vengan y le digan a Jesús, no, este es endemoniado. ¡Wow! Increíble. Increíble, de verdad. Entonces, vemos aquí el Espíritu Santo, vemos al Padre y vemos a Jesús manifestado. Amén. Entonces, vemos, hermano, y como le dije, vamos a ir a otro versículo, Primera de Juan 5, 7, 8. Primera de Juan, eso está de último por allá. Primera de Juan 5. 5, versículos 7 y 8. Primera de Juan 5. ¿Lo tiene, hermano? Si lo tiene, léalo, ¿ven? Bueno, yo lo voy a leer. Dice, Primera de Juan 5, 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Imagínense, ¿qué más claro que este, hermano? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que dijimos que era Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. ¿Lo tiene? Léalo. Quiero que lo lea para que vea de qué es la Biblia, hermano. Que no es que yo estoy inventándolo, no. Y este versículo debe aprendérselo. Amén. Debe aprendérselo. Subráyelo ahí donde usted anotaron sus cosas para que se lo aprenda. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y el 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Aleluya. Entonces, amado hermano, oye, pero sí se le complicó conseguir. Bendito Cristo. Está bien, hermano, anótelo, después lo lea, ¿ven? 5, ya sabe que es el 5, versículo 7. Gloria a Dios. Entonces, vemos la Trinidad en el Nuevo Testamento. Amén. Juan 5. 5, primera de Juan, es una epístola. Pone 1 Juan, capítulo 5, versículo 7. La compró en Ese de Teumo, ¿verdad, mano? No aparece en un libro. Gloria. Está viendo la importancia de aprenderse los capítulos, hermano, libros, hermano, de la Biblia. Es importante. Entonces, amado hermano, anote otro versículo, anótelo, San Juan 14, 23, y usted va a repasar estos versículos en casa, ¿amén? San Juan 14, 23, también, yo le invito a que repase esos versículos en la casa porque son importantes, donde... 14, 23. 23, sí. San Juan 16, 26, 27. San Juan 16, 27, donde Jesús dijo, yo me voy, pero yo no dejaré huérfano, enviaré un consolador. San Juan 16. 16, versículos 26 y 27. Entonces, amados hermanos, vemos por la Biblia de que la Trinidad es bíblico. Es bíblico. Lo que pasa es que cuando nosotros interpretamos la Biblia y dejamos que un hombre nos las enseñe a su manera y no buscando la dirección de Dios, se agarran de 2 o 3 versículos para su conveniencia y crean su propia doctrina y crean sus propias iglesias.
Cuando entremos en las religiones, bueno, vamos a tocar más a profundo este tema. Entonces, ¿de dónde nace esto de que no existe la Trinidad? Eso tuvo que haberlo inventado un loco por ahí. Sí. Entonces, aquí nos dice que Anastasio, en el siglo V, un hombre llamado Anastasio, formuló la siguiente declaración para combatir el trietismo o la Trinidad. Y el sabelismo, que viene de un hombre llamado Sabel, yo creo, un sacerdote, dijo: adoramos a Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad. Y de ahí nace la unicidad. Sin confundir las personas ni separar la sustancia. Lo que es del Padre lo es también del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es increado, igual que el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo fue engendrado por el Padre, no fue hecho ni creado, sino que es coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Bueno, hermano, en resumen, este hombre lo que quería decir, metía unas verdades, lo que le enseñaba al principio, pero también por detrás, camuflajado, metía unas mentiras. Decía que sí, que existe la Trinidad, ¿verdad? Pero que era uno solo, o sea, escondidito por allá sacaba el Padre y el Espíritu Santo y solamente dejó a Jesús nada más. ¿Y los versículos que leí? ¿Qué? Y lo peor del caso es como la Biblia. No, porque ellos dicen, los unicitarios, ellos dicen de que los trinitarios, que eso yo conocí cuando fui a Miami, conocí a una iglesia, yo les preguntaba al hermano, pues ellos dicen que no, que es que nosotros parecemos los católicos, que la Trinidad viene del catolicismo, pero es que los católicos creen en la Trinidad. Los católicos creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los católicos creen que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos creen eso. Que no la cumplan es otra cosa, porque allá en Salmo 115 dice de que no te postrarás imágenes ni adorarás. Ellos no cumplen eso, pues. El hecho de que tengan la Biblia y no la cumplan no quiere decir de que la palabra no es la palabra de Dios. El hecho de que usted tenga un teléfono y no lo use no quiere decir que el teléfono no sirva. Como mi teléfono. Es un teléfono, cosa que yo no sé usar, pues. Que a veces tengo que preguntar. Porque, y no quiere decir que no sea un buen teléfono. Ahí está. Entonces ellos dicen de que nosotros venimos de la iglesia católica y que parecemos católicos porque decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si ahí está en la Biblia. Si ahí está. Entonces, en el año 1913 fue donde se empezó un movimiento por allá en California, ¿verdad? Un avivamiento que hubo. Vinieron una gente y empezaron a decir de que no hay que bautizar en el nombre en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, como lo dice en Mateo 28, lo que leímos. Sino que decían que había que bautizar solo en el nombre de Jesús. Vamos a Mateo 28 y con ese versículo terminamos. Le dicto las preguntas. Mateo 28. Y esas preguntas usted las va a responder, pero no hoy. Mateo 28, 19, donde leímos el comienzo. Donde comenzamos, ahí terminamos. Amén. Mateo 28, 19. Lea. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, amados hermanos, usted no tiene que ser engañado por nadie que venga a decirle, ¿verdad?, que Jesús no existe, que el Espíritu Santo no existe, o que el Padre no existe. Sí, porque los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, de que el Espíritu Santo no existe. ¿Cómo? ¿Y quién descendió sobre Jesús? Y si vamos a Hechos, cuando hubo el Pentecostés. Por eso le digo,
Podemos pasar rato más aquí hablando del Espíritu Santo, porque si nos metemos en Hechos, cuando estaban orando y dijo el Espíritu Santo, apartaba a Bernabé y a Saulo para la obra. ¡Ay, Dios mío! Y habló el Espíritu Santo cuando estaban orando y ayunando. Y mandaron a Pablo y mandaron a Bernabé y fueron a hacer la obra y empezaron a predicar y empezaron los enfermos a levantarse, los paralíticos, los demonios a salir. Cuando Pablo le decía ¡fuera! En el nombre de Jesús a los demonios. ¿Quién era ese? ¿Quién fue que lo llamó? Espíritu Santo. ¿Cómo alguien va a venir a decirme a mí que el Espíritu Santo no existe? Señor, reprende el diablo, amén. Porque es que, hermano, el diablo es sutil. Y el diablo no quiere que conozcamos la verdad. Por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso el diablo no quiere que conozcamos la verdad. Engañando a millones de gente en falsas doctrinas y religiones. Iglesias muertas. Puro hablando palabra y palabra y teología entre ellos. Que maestros, que teólogos, que eruditos. Una vez me dijo uno, no, yo subí de rango. Yo ya no era apóstol. Sí, porque era un apóstol. No, ahora quiero que me hagan unas tarjetas, porque cuando me mandaste una tarjeta, decía apóstol. ¿Y cuántas almas te ha ganado para Cristo, apóstol? ¿Cuántas iglesias has levantado, apóstol? ¿Cuántos latigazos has sufrido por la causa de Cristo, apóstol? ¿Cuántas veces te has metido preso, apóstol? Porque eso era lo que vivían los apóstoles. Ahora, si alguien me dice a mí que ha sufrido por la causa de Cristo, Dios te bendiga, apóstol, le doy una mano, un abrazo y un beso. Porque se lo merece. Porque ha sufrido por la causa del Evangelio. Pero un hombre que se la pasa todo el día viendo televisión y viendo Netflix y me viene a decir a mí que es un apóstol. ¿Pero qué apóstol diablo eres tú si no te has ganado un alma para Cristo? Usted lo que es un hermanito de la iglesia. Vaya a congregarse. Aleluya. Vaya a recibir doctrina para que lo bauticen otra vez en Espíritu Santo y fuego. Entonces ese hermanito viene y me dice, hazme una tarjeta porque ya me subieron de rango. Oye, pero ¿qué rango más alto que el apóstol? No. Ahora soy querubín. Hermano, no le hice la tarjeta. No se las hice, hermano. No, una locura, hermano. Hice una locura. Y el tipo, tú lo veías, que ese tipo no le predicaba a nadie. Pero yo no sé si era que el tipo estaba medio tostado la cabeza también, porque realmente. Dios le bendiga. Dios te guarda, amén. Se me salió un poquito por ahí lo. Pero es que eso es imposible, hermano. Querubín que es más que... Hermano, querubín estamos hablando en el rango de los ángeles. Serafín, querubín, ¿verdad? Ruedas de fuego, gente de a caballo. Estamos hablando cosas que no están en la Biblia para nosotros los mortales. Para nosotros los mortales están los dones del Espíritu. El don de fe, el don de sanidades, don de milagros, los ministerios, que es lo más alto, pues, digamos, en el mundo eclesiástico, pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles, maestros, ¿sí? Pero no, hay gente que quieren, no, que ya se sienten ya que son, dice el libro de Lucas, y vamos a leerlo, no está en el tema, pero a lo que el hermano dijo, ¿verdad? Lucas, vamos a Lucas. Lucas. Yo me aprendí 20. Bueno, ahorita vamos para allá, ¿no? El resto 46. El resto de 46 del libro. Amén. Lucas. Ok, Lucas 17:7. Lucas
17:7, hermano. Y aprenda esto, mi amado hermano, porque como pastor tengo que enseñarlo. Yo lo voy a leer. Dice, mire, escuche este hermano. Escuche. No, pero no aguantaron 2 pedidas. Pero es que eso fue rápido, wow. ¡Qué obediente! Me sorprende. Vaya. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea, usted va a tener un empleado, ¿verdad? Y en vez del empleado atender a usted va a atender a su empleado. No le dice más bien, prepárame la mesa, cíñete, sírveme hasta que me haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. O sea, sírveme a mí primero, para que yo te estoy pagando, ¿verdad? Digamos un personal de servicio, o eso, ¿verdad? ¿Acaso da gracias, escuche esto, acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. O sea, si yo le estoy pagando a alguien, bueno, en ese tiempo, en la finca, ¿verdad? No le voy a dar gracias, está haciendo su trabajo. O usted le dan gracias cuando construye algo en su trabajo. Ay, gracias muchachos, porque usted, no, para eso le están pagando. Punto. Mami le dice rápido. Más rápido. Pero no es lo correcto hacerlo, ¿sí? Si a ti te están pagando, es que el Señor lo dice, pues si te están pagando, tú no tienes que esperar que te den gracias, usted está haciendo su trabajo. Claro que yo como jefe, ¿verdad? Yo siempre le agradezco a mis empleados, pues siempre le doy una palmadita, buen trabajo, excelente, que es lo correcto. Pero aquí estamos hablando del Señor poniendo una persona déspota, pues un jefe de eso, ¿verdad? Más adelante habla de los jefes, de que nosotros como jefes tenemos que ser buenos jefes, pues sí. Pero aquí está dando un ejemplo de una persona inconversa, una persona impía, una persona mala, que le gusta hacer las cosas, ¿verdad? Esos jefes todos hijos del diablo. Entonces, mira, aquí nos quiere enseñar lo espiritual. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aleluya. ¿Usted entendió, amado hermano, lo que quiero decir? Lo que dice la palabra. ¿No entendió? Nosotros en los caminos de Dios, hablando de este hombre, de este ejemplo que le puse, que ya no quería ser apóstol, quería ser querubín. Después que nosotros hayamos hecho nuestro trabajo, yo no puedo esperar alabanza de la gente o engrandecerme más, sino más bien debo decir que soy un siervo inútil, porque mi trabajo que tenía que hacer lo hice. Yo no puedo decir, ay, me gané tanta. Esta semana se recibieron varias personas para Cristo. La gloria sea de Dios. ¿Sí? No necesariamente aquí en la iglesia. Fui al hospital, se recibió alguien. Estuve en una casa, se recibió alguien. Ay, pero yo voy a venir aquí el domingo a decir, tienen que decirme el super pastor. Y tienen que todo el mundo alabarme y abrazarme y besarme. Y felicitarme porque entregué un alma para Cristo esta semana. La Biblia dice que hiciste tu trabajo. Y más bien, en vez de esperar felicitaciones de otro, di que eres un siervo, o sea, inútil, tratando de decir que no tienes que exaltarte. Porque lo que te tocaba hacer, lo hiciste bien. Lo hiciste. ¿Sí me entendió? Y hay gente que, porque hacen algo en el Señor, ejemplo, yo le digo al hermano, tienes que venir a pasar a limpiar la iglesia. Ya terminó de hacer su trabajo, que el pastor le ordenó. Pero usted no tiene que esperar que el pastor le diga, oye, felicitaciones, bien. No, porque usted lo está haciendo para Dios. Siervo inútil, para el hombre.
tu recompensa la vas a recibir de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, lo que hagamos, no tenemos que esperar recompensa de hombre. No, porque nosotros, el hombre es malo por naturaleza. El hombre falla por naturaleza. Claro, uno como pastor trata de hacer las cosas bien, ¿verdad? Alguien hace un trabajo, hermano, Dios te bendiga, hermano. Bien, pues. Pero usted como siervo, y mira esta otra cosa, ¿no? Y dice, siervos inútiles somos, siervos. Y aquel queriéndose poner querubín. ¿Ah? No, y hubo otro que me dijo, yo no quería. Sí, porque en ese tiempo yo me dedicaba mucho a hacerle cosas a iglesias y a pastores y eso, pues. Yo le hice un afiche de evangelista internacional. ¡Wow! Sí, y apenas había ido a la frontera a predicar. Y ya el hombre era internacional. Y ni siquiera de aquel lado, de este lado de la frontera. Y ya el hombre, porque estuvo cerquita del otro país, internacional. Yo le digo, bueno, hermano, usted me paga, yo se lo hago. Y le hice era una portada de un CD, de una película, de una predicación. Yo se lo puse. Cuando me quiere volver a contratar, viene y me dice, hermano, es que ya yo subí de rango. Para que yo me encontrara unos casos, hermano, de verdad. Yo ya subí de rango, le dije, quería que... O sea, ya no era internacional. No, ya no era internacional. Cuando volvió a buscar lo que quería. O sea, que le hicieron otro trabajo, pues. Ajá. Otra portada, Y me dice, bueno, hermano, esta vez va a ser diferente. Sí, hermano, ¿y ahora cómo es el asunto? No, es que ya yo no soy internacional. ¿Y cómo así, hermano? No, ahora le va a poner evangelista intergaláctico. Las galaxias andaba ahora. Mano, pero ¿cómo así que intergaláctico? ¿Ah? Pero a mí se me pasaron tantas cosas por la mente. Yo no sé si llegó primero a Marte que los Moss. Yo no sé, hermano. O sea, pero está viendo usted las locuras que se le mete a la gente cuando Dios lo empieza a usar un poquito. Porque no van a la Biblia, porque no leen las Escrituras. ¿Está viendo? Porque un loco eso, cuando lee aquí que dice siervo inútil, somos. Pues lo que teníamos que hacer hicimos y punto, ya. Ese era mi trabajo, para eso Dios te envió. Para eso Dios te dio un ministerio. Sí, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Somos hijos de Dios, sí. No es que vamos a andar diciendo, yo soy un inútil. No, no se refiere a eso. La enseñanza que nos quiere enseñar aquí es que no nos exalcemos cuando tengamos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer. Hoy mi trabajo fue venir a este lugar y predicar la palabra. Yo voy a ir, que yo prediqué, que tienen que darme tanto dinero, que porque yo prediqué. Que el Señor reprende el diablo. Yo hice lo que tenía que hacer. Y punto. Sí, soy hijo de Dios. Soy rey de reyes. Soy pastor, por misericordia de Dios. Pero esos son ministerios, dones que el Señor da. Pero al final de todo eso, ¿qué tenemos que decir entre nosotros? Siervo inútil. Hice lo que me tocaba hacer. Ya. Y yo creo que ya. Vamos a ir con la clase. Gracias, Espíritu Santo, por esta clase de hoy. A ti sea la gloria.